Todos los derechos reales, los 14, se componen con tres elementos. En primer lugar, con el sujeto, que es la persona titular del derecho real. En segundo lugar, con el objeto, que es el elemento de contenido patrimonial sobre el cual se ejercen las facultades que confiere cada derecho real. Y el tercer elemento es la causa, entendida como causa fuente, es decir, el hecho jurídico o el acto jurídico que confiere al sujeto la titularidad del derecho real sobre el objeto y por lo tanto lo faculta para ejercer los actos propios de cada derecho real. En esta oportunidad se pretende exponer sobre el segundo elemento, es decir, el objeto. Y para eso conviene tener a la vista el artículo 1883, que es el que indica cuáles son los posibles elementos para ser considerados objeto de los derechos reales. Comparto la pantalla entonces y véase que tal como adelanté, el artículo 1883 alude al objeto y dispone que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto. En otros términos, lo que indica es que el objeto del derecho real es la cosa. Y vale aclarar que es una disposición bastante obvia, puesto que la palabra real deriva de la locución latina res, que significa precisamente cosa. Es por eso que el derecho real es el poder sobre la cosa o conjunto de facultades sobre la cosa. Y esto es así tanto en sentido jurídico como en sentido etimológico. Para entender el concepto de cosa debe estarse a las disposiciones de los artículos 15 y 16 del Código Civil y Comercial de la Nación. Del análisis de estos dos artículos surge la diferencia que existe entre los términos patrimonio, bien y cosa. Recuérdese que patrimonio es el atributo de la personalidad que permite al sujeto incorporar los bienes. Por eso se suele decir que los incorpora precisamente a su patrimonio. En consecuencia, si los bienes están incorporados al patrimonio, significa que bien debe ser todo objeto o todo elemento de contenido patrimonial. Y estos elementos de contenido patrimonial, es decir, todos los bienes, pueden ser materiales o inmateriales. Si son materiales, se llaman cosas. Es decir, que cosa es el elemento material susceptible de apreciación económica, susceptible de valoración pecuniaria. Es decir, o en otros términos, todo elemento patrimonial dotado de materialidad. Los bienes que no son materiales se los denomina precisamente así, bienes inmateriales. Entonces, para esclarecer puede ponerse un ejemplo con una persona cualquiera, pongamos que soy yo, que como persona tiene su atributo que es el patrimonio y en el patrimonio están los bienes. Supóngase que en mi patrimonio tengo 3 bienes. Uno es un inmueble edificado, es decir, una casa. El otro es un automotor y el otro es un crédito. Un crédito por la suma de 200.000 pesos, por ejemplo, que puedo reclamar a un sujeto que será el deudor. Entonces, en mi patrimonio tengo 3 bienes, pero de estos 3 bienes, solamente 2 son cosas, que son, claro está, el inmueble edificado y el automotor. El crédito, sabido es que consiste en la facultad de exigir al deudor la prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces, existen bienes materiales, que son las cosas, y bienes inmateriales, que se los conoce precisamente con ese nombre. Bienes inmateriales, que son los créditos, también los derechos de autor, por ejemplo, sobre las creaciones del intelecto, es decir, obras científicas, artísticas o literarias. Debe tenerse en cuenta que las cosas
se clasifican. Hay 6 clasificaciones de cosas en los artículos 225 a 234. La primera clasificación distingue entre cosas muebles y cosas inmuebles, y depende de la posibilidad de ser trasladadas las cosas de un lugar a otro. Entonces, son cosas muebles las que pueden trasladarse, sea por una fuerza interna, como los animales, o sea por una fuerza externa, como un cuadro, una estatua o un reloj. Por el contrario, las cosas inmuebles son las que no pueden trasladarse. De ahí que el inmueble por naturaleza es el suelo, el terreno, pero también son inmuebles por accesión todos los elementos adheridos físicamente al suelo, como lo que se haya edificado, sembrado o plantado. Otra clasificación distingue entre cosas divisibles y cosas indivisibles. Son cosas divisibles las que pueden fraccionarse y cada una de las partes mantienen las cualidades de la cosa originaria. Son cosas indivisibles las que no pueden fraccionarse porque en caso de hacerse, se destruye el objeto o pierde sus propiedades. Entonces, por cosa divisible puede entenderse, por ejemplo, un quintal de trigo, que puede fraccionarse en 2 grupos de medio quintal cada uno. Una cosa indivisible puede ser, por ejemplo, un cuadro, una estatua, un vehículo automotor, que no son susceptibles de fraccionarse, puesto que pierden sus características, o también los animales. Ahora, debe tenerse en cuenta que en el artículo 228, más precisamente en la última parte, se consagra el concepto de indivisibilidad jurídica. Y se entiende por tal a las cosas que físicamente pueden fraccionarse, pero que al hacerlo se torna en antieconómico su uso y aprovechamiento. Se refiere, claro está, en primer lugar, a los inmuebles, puesto que las parcelas pueden fraccionarse en principio de manera casi infinita, porque un campo de 100 hectáreas puede fraccionarse en 4 parcelas de 25 y en 5 parcelas de 5 hectáreas cada una y en 5 parcelas de 1 hectárea y así de manera casi ilimitada. Pero llega un punto, y esto depende de las propiedades y de la utilidad del inmueble, en el cual el excesivo fraccionamiento la torna en antieconómica. Es decir, que las parcelas quedan tan reducidas que ya no justifican la actividad de riego, de siembra y toda la actividad necesaria para la producción. De ahí entonces que se ha consagrado legislativamente el concepto de unidad económica para hacer referencia a los inmuebles que han llegado a una superficie tal que su fraccionamiento, si bien, repito, es posible, se torna antieconómico. Entonces, las cosas pueden ser divisibles o indivisibles, y dentro de las indivisibles deben entenderse tanto las que fraccionándose pierden su aptitud o pierden sus características, como las que fraccionándose se tornan en objetos antieconómicos. Y existen ejemplos también para objetos muebles, como en el caso de las piedras preciosas. Una tercera clasificación distingue entre cosas principales y cosas accesorias. Son principales las que existen por sí mismas y prestan una utilidad. Son accesorias las cosas que existen para otra cosa, que es la cosa principal, y prestan una utilidad precisamente para esta otra cosa. Puede considerarse que son cosas accesorias las que tienen una función de uso, ornato, complemento o conservación, tales como la funda de una guitarra,
la funda de unos juegos de palos de golf, o como el marco de un cuadro que tiene función de uso, al ser rígido, permite exhibir el lienzo, y también función de ornato, puesto que le sirve de adorno. Existen también cosas consumibles y no consumibles. Son consumibles las que se extinguen con el primer uso, y son no consumibles, por oposición, las que no se extinguen con el primer uso, aunque puedan desgastarse luego de un tiempo. Como ejemplo de cosa consumible puede citarse cualquier alimento, es decir, cualquier cosa que puede consumirse como tal, que puede comerse como alimento. También los combustibles, como un cargamento de leña, como un cargamento de carbón, como un barril de petróleo. Y por supuesto también los explosivos son consumibles, como los panes de trotil que se utilizan en la industria, en la explotación de las minas, por ejemplo, en la industria minera. Cosas no consumibles, por supuesto, son los inmuebles, los automotores, los libros y cualquier otro elemento que está destinado a perdurar, que no se extingue con el primer uso. Una quinta clasificación es la que distingue entre cosas fungibles y no fungibles. Cosas fungibles son aquellas en las cuales un individuo de la especie, es decir, una cosa considerada en su individualidad, equivale a otro individuo de la misma especie. Por ejemplo, las cosas fabricadas en serie, como los libros o como los automotores. Cosas no fungibles son las que tienen características que las hacen única y por lo tanto no puede sustituirse por otra cosa, puesto que no existe otra cosa de igual calidad y en igual cantidad. Tales como las obras de arte, es decir, una estatua, que son únicas, como un cuadro o como un caballo de carrera. La última clasificación de las cosas distingue entre cosas en el comercio y cosas fuera del comercio. Las cosas en el comercio, que es el principio general, son las cosas susceptibles de ser objeto de los derechos reales, es decir, que se pueden transmitir y se pueden adquirir los derechos reales por los particulares sobre la categoría de cosas que se encuentran en el comercio. Y las cosas fuera del comercio son las que una disposición legal precisamente impide que las personas sean sujeto de derecho real de esta categoría de cosas. Típico ejemplo son los bienes de dominio público que están destinados al uso por toda la sociedad, por toda la comunidad. Analizadas las cosas, es decir, el elemento tradicional que es considerado como objeto de los derechos reales, debe pasarse al segundo párrafo del artículo 1883, que indica que el objeto también puede consistir en un bien. Claramente alude a un bien inmaterial. En los casos que han sido taxativamente, es decir, precisamente señalados por la ley, lo cual significa que deben excluirse los casos que no estén indicados en un texto legal. Y los casos indicados, tal como surge del segundo gráfico, que ahora se destaca, son tres. El primero se encuentra en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Comerciales, que es la Ley 19.550. En esta norma se consagran los derechos reales de usufructo y de prenda sobre cuotas, o cuotas partes se llaman también. Claro está que el usufructo es un derecho real, además de estar enumerado en el artículo 1887, la definición se encuentra en el artículo 21-29. Y la prenda también es un derecho real, enumerado también en el artículo 1887, y el concepto se encuentra en el artículo 22-19. Y estos dos derechos reales, usufructo y prenda, tal como lo dispone el artículo 156,
pueden recaer sobre cuotas, es decir, sobre la unidad en la cual se divide el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada. Recuérdese que al socio de una SRL se lo conoce con el nombre de cuotapartista. Esto es así porque el capital social se divide en cuotas o cuotas partes. Y esta calidad de socio, es decir, estas cuotas, pueden ser consideradas objeto del derecho real de usufructo y del derecho real de prenda. Con lo cual, la calidad de socio es un bien, es decir, un elemento patrimonial, pero inmaterial y por lo tanto no es cosa. El segundo caso se encuentra en la misma ley, en la 19.550, en los artículos 218 y 219. Es muy semejante al anterior porque también consagra la posibilidad de constituir derechos reales de usufructo y de prenda, pero esta vez sobre las acciones, es decir, sobre las unidades en las cuales se divide el capital social en una sociedad anónima, en una SA. Entonces, la calidad de socio en una SA se conoce con el nombre de accionista y sobre las acciones también pueden constituirse derecho real de usufructo y derecho real de prenda y está consagrado en los artículos, repito, 218 y 219 de la Ley de Sociedades Comerciales. Y por último, el artículo 2232 del Código Civil y Comercial de la Nación consagra la posibilidad de constituir derecho real de prenda sobre créditos. En esta norma se indica que el derecho real de prenda puede recaer sobre cosas muebles o sobre créditos instrumentados. Y sabido es que el crédito es un bien que no es cosa, puesto que consiste en la facultad que tiene el acreedor de exigir al deudor la prestación, el cumplimiento de la prestación de dar, hacer o no hacer, que hace al contenido de su obligación. Por lo tanto, en esta norma también se permite la constitución de derecho real de prenda, que tiene por objeto los créditos cuando han sido instrumentados. Doy por terminada la exposición, por eso dejo de compartir la pantalla y agradezco una vez más a quien tiene la amabilidad de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.